Y te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a empezar nuestro tema con una lectura tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice San Pablo a la comunidad de los Colosenses y nos dice también a nosotros hoy día: se han revestido del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego ni judío, no hay circuncisión e incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Cristo es todo en todos. Podemos nosotros decir junto con Pablo: ya no soy yo el que vive, pero ahora es Cristo quien vive en mí. Pablo podía confirmar por esa fe profunda que ya él en su carne, en su humanidad, en su antigua naturaleza, estaba totalmente crucificado con Cristo. Dice Pablo: el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo, y ahora es Cristo quien vive en mí. Entonces Pablo puede confesar profundamente, con una fe sólida, que ya no es él el que habla, que ya no es él el que mira, que ya no es él el que camina, pero es Cristo a través de él. Entonces, eso es lo que Cristo quiere, ser todo en todos. Pero nos damos cuenta que para muchos de nosotros esa todavía no es una realidad plena. Nos damos cuenta que sí, ya Cristo, por el bautismo, vive en nuestro corazón, pero que todavía hay muchas áreas de mi vida donde no le he permitido a Cristo ser todo en mí. Entonces, ¿cuál es nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta reflexión? Aprender, comprender y creer profundamente dentro de mi corazón y de tu corazón, y vivirlo plenamente en cada una de nuestras vidas, que ser cristiano dentro de nuestra Iglesia Católica sobrepasa todo nacionalismo, patriotismo, creencias religiosas que nos dividen. Sobrepasa el ser rico o el ser pobre, el ser esclavo o ser libre, ser estudiado o ser ignorante. Sobrepasa el ser blanco o el ser negro, sobrepasa el ser hombre o ser mujer. Aprender, hermanos. Hoy se nos invita a ti y a mí a dejar nuestra forma antigua de creer, de pensar y de vivir, para revestirnos del pensar, del creer y del sentir de Cristo. Revestirnos de la nueva criatura que Cristo vino a traer. De esta manera
Cristo vaya siendo todo en todos. Jesucristo, nuestro Señor, quiere ser todo en todos para reflejar su presencia en cada uno de nosotros. Jesucristo quiere que tú le prestes tus ojos para que ya no seas tú el que vea, sino sea Cristo el que vea a través de ti. Cristo quiere que le prestes tus manos para que ya no seas tú el que toque, pero que sea Cristo que toque a través de ti. Cristo quiere que le prestes tus pies para que ya no seas tú el que camine, pero sea Cristo el que camine a través de ti y te lleve a donde Él quiera llevarte. Cristo quiere que le prestes tu corazón para que a través de Él ya no seas tú el que sienta, pero sea el sentimiento de Cristo que vive en ti. Entonces, Jesús quiere ser todo en todos y reflejar su presencia primero dentro de mi corazón. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Jesucristo quiere también reflejar su presencia en la pareja. Primero individualmente. Segundo, en la pareja. Jesucristo quiere ser todo en la pareja. Que esa pareja refleje la presencia de Cristo. Jesucristo quiere ser todo en la familia. Que los padres y los hijos reflejen a Jesucristo. Jesucristo quiere ser todo en el grupo, en la comunidad cristiana. Quiere ser todo allí en la comunidad, para que aquella comunidad refleje a Jesús en su forma de relacionarse, en su forma de comportarse y en su forma de llevar esa presencia de Cristo a los demás. Jesucristo quiere ser todo en su iglesia, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que somos todos nosotros, reflejemos a ese Cristo vivo que quiere ser todo en esa iglesia cristiana. ¿Cómo se puede ir logrando? Entonces aquí es donde vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo podemos ir dejando que Cristo vaya siendo todo en mí? Porque la respuesta primera, hermanos, es personal. La respuesta primera no es como pareja, no es como familia, no es como grupo o no es como comunidad cristiana, como iglesia. La primera respuesta a Jesús es sí, los de allá de arriba se me están durmiendo. La primera respuesta es personal, porque Cristo llega hasta donde tú lo dejes llegar. Cristo entra hasta donde tú lo dejes entrar. Él es un caballero que llega y toca a la puerta. Cristo no empuja. Cristo llega y toca. Él nos dice en Apocalipsis 3:20: yo llego a la puerta y toco, y el que me deja entrar, yo entro a cenar con él y él conmigo o ella conmigo. Entonces la respuesta primero es personal. Entonces, personalmente, ¿cómo puedo ir logrando esta totalidad de Jesús en mi interior? ¿Cómo puedo ir logrando que ese Cristo vivo se vaya haciendo real en mí? Vamos a leer
Romanos 12, del 1 al 2. San Pablo instruye a la comunidad de los romanos para invitarlos también a que ese maravilloso Jesús se vaya realizando en la vida de cada uno de ellos. Yo los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dos puntos muy importantes en esta lectura. Uno, ofrézcanse ustedes, ofrézcanse su cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? El padre Rodolfo en la mañana nos decía, nos leyó esta misma lectura. Ofrézcanse ustedes. Dice el Padre, no necesitamos nosotros pedir o a veces hacer sacrificios extras, aunque son buenos. Pero ya los sacrificios que nos llegan, yo creo que son más que suficientes si los sabemos responder en un espíritu cristiano. Decía un gran santo que para él su mayor penitencia era vivir en comunidad, que no necesitaba hacer más penitencia. El hecho ya de vivir con los hermanos era una gran penitencia. Las hermanitas religiosas, ya el hecho de vivir como hermanas religiosas es una gran penitencia. Ya el hecho de vivir como pareja, hombre y mujer unidos en el matrimonio cristiano, es una gran penitencia. Y, a ver, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Wow, la mayor parte, bajen la mano. A ver, de esos casados, ustedes no hacen penitencia, ¿verdad? ¿Es una penitencia caminar junto con tu pareja? Levanten la mano para los que sea una penitencia. ¿Necesitas hacer más penitencia? Hermanos, eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Ofrézcanse ustedes como un sacrificio agradable a Dios, vivo y santo. ¿Cómo estás viviendo ese matrimonio? ¿Lo estás viviendo como un verdadero sacrificio agradable al Padre o lo estás viviendo como un infierno? ¿Es Cristo todo en ese matrimonio o es esa carne que se manifiesta y se vive como perros y gatos y en un infierno? ¿Necesitamos hacer penitencias extras? No muchas. Ofrézcanse ustedes. Entonces, cualquier sacrificio que te venga en ese momento, hay que ofrecerlo al Padre, porque Dios quiere que le ofrezcamos el sacrificio unido a Cristo para continuar la redención de las almas. Cristo quiere seguir trabajando a través de ti. Cristo quiere continuar liberando y transformando los corazones, pero si no hay sacrificios, si no nos ofrecemos nosotros como sacrificio agradable, ¿cómo va a trabajar Jesús? ¿A través de quién va a trabajar Jesús?
cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier pena, cualquier situación difícil que estés pasando, no la desperdicies, hermana, hermano, porque es Dios que está hablando a través de esa circunstancia. Ofrézcanse como sacrificio. Dice la Escritura, dice la Escritura de Jesús: me diste un cuerpo y aquí está, Padre, me diste un cuerpo y lo ofrezco como sacrificio agradable a ti. Un sacrificio santo. El único sacrificio agradable al Padre es la cruz de Jesús. Tu sacrificio del que habla Pablo, unido al de Cristo, continúa redimiendo, continúa liberando, continúa transformando. Ofrézcanse ustedes como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a continuar hablando de eso. Voy a entrar a la segunda partecita. Dice: no se acomoden al mundo presente. ¿Qué significa eso? Cristo no puede ser todo en ti o en mí si yo estoy acomodándome al mundo presente. ¿Cuál es el mundo presente? El mundo presente es todo el medio en el que nos desenvolvemos. ¿Qué es lo que estamos encontrando en nuestras realidades, en el mundo donde vivimos? Primero, nos encontramos con un cristianismo muy cómodo. Muy cómodo. Segundo, nos encontramos con homilías y predicaciones en nuestra iglesia muy cómodas. Las predicaciones no nos incomodan, nos mantienen ahí sentaditos. Nos encontramos con una iglesia muy dormida, muy cómoda. Qué tranquilo voy a misa, ¿verdad? Llego, ya cumplí y me vuelvo a mi casita y ahí muere. Nos encontramos con un ambiente que no nos incomoda. En otras partes del mundo, en este momento, no se puede predicar abiertamente el evangelio como lo estamos haciendo aquí, hermanos. Hace 3 años hicimos una peregrinación a Vietnam. Sí hay la iglesia, pero no se permite abiertamente porque es un país comunista. En China no se permite predicar el evangelio. Si vamos al Medio Oriente con los musulmanes, lo meten a uno a la cárcel y hasta lo matan por predicar el evangelio. Dice Jesús: yo he venido para traer fuego al mundo, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo con ese poder del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para salir a llevar ese evangelio de Cristo vivo a los demás. Entonces, no nos acomodemos al ambiente de este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los paganos y los cristianos? Podemos distinguir, si salimos allá afuera, podemos distinguir aquel que es cristiano y aquel que no lo es. Porque nos hemos convertido en cristianos paganos. En cristianos paganos. Nos acomodamos al mundo en que vivimos. Por ejemplo, algo muy común en nuestra iglesia, el otro día platicando con una hermanita allá en San José, traía a su hija de unos 25, 27 años, muy mala, con una depresión, con una angustia, con una desesperación terrible.
Y dice, padre, pues fuimos a la iglesia y fuimos con el sacerdote no nos atendió, ahí le dio una bendición a la carrera. Fuimos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, íbamos a misa y le pedimos a Dios, pero mi hija seguía igual. Entonces, como ya Dios no nos respondió, le pasó lo que le pasó a esta ancianita. Esta ancianita llegaba a la iglesia y estaba la imagen de la Virgen, y llegaba y le tocaba el manto a la Virgen, ¿verdad? Y se santiguaba. Y luego, ya ven que abajo en los pies está la serpiente. Pues le daba una pasadita a la serpiente y también se santiguaba. Y el sacristán la ve. Y pues le da curiosidad, dice, oiga señora, ¿pero por qué? Dice, le da una pasadita al manto de la Virgen y se santigua, y luego le da una pasadita al demonio, a la serpiente, y también dice, bueno, pues si no responde Dios, a ver si el diablo. Hermanos, eso es lo que hacemos nosotros. Muchas de nuestras familias van con Dios y Dios no responde, entonces vamos con el diablo, vamos con el brujo, vamos con el hechicero, el santero, el adivino, el curandero, que nos tiren las cartas, que nos lean la mano, que nos echen las ramas, que nos pasen el huevo, ¿verdad? Entonces, el agua y el aceite no se pueden mezclar, hermanos, y ese es un obstáculo grande para no avanzar en nuestra vida espiritual. Y créanmelo, dice Pablo, no se acomoden al mundo presente, y allá afuera, por todos lados, se nos está ofreciendo eso. En algunas parroquias, ya los servidores que están dentro, ahorita estamos trabajando con un grupo de servidores en la diócesis de San Francisco. Una hermanita se llama Griselda Sánchez y su servidor. Dimos un retiro a los servidores de ahí de la diócesis. Y empezamos a hablar de esto. Y empezaron a llegar así muy escurriditos. Y empezando por los más viejos que ya tenían 15 o 20 años en la renovación. Pues fíjese, padre, que yo fui ya dentro de la renovación. Fui a consultar esto, o fui a que me tiraran las cartas porque quería saber esto, o fui a que me adivinaran esto, o fui por este problema, por esta enfermedad. Hermanas, hermanos, eso es lo que el San Pablo está diciendo. No se acomoden al mundo presente, porque eso se está ofreciendo por todos lados. Y estos hermanitos y hermanitas no han crecido en su vida espiritual porque tienen una atadura. Porque le abrieron las puertas al enemigo. Le dieron permiso a Satanás. Le dieron derechos a Satanás sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos y sobre tus tataranietos. No lo digo yo, lo dice la Escritura, que el pecado de los padres persevera hasta la tercera y la cuarta generación. No se acomoden al mundo presente. Más bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Más bien qué? ¿Qué es la mente, hermanos? La mente es el lugar del ser humano donde se desarrolla todos los pensamientos. Ahí en la mente es donde está, vamos a decir, la computadora con toda la información. A la computadora le metes información y luego la va acumulando, la va acumulando. Entonces también la mente del ser humano es la computadora que va absorbiendo toda la información desde el momento en que fue engendrado o engendrada en el vientre de su madre. Desde ahí empieza a recibir información. ¿Qué información te metieron a ti
en este disco, hermana, hermano. Y luego no solamente traemos la información que se nos ha metido aquí en la mente, traemos cadenas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Traemos arrastrando experiencias de vida. Hoy los doctores, los expertos en la medicina nos dicen que las enfermedades se van pasando de generación en generación. Pues que mi bisabuelo tenía diabetes, pues ahora mi nieto o mi nieta de 5, de 7 años tiene diabetes. O que en esta familia traen problemas del corazón. Y ahí va la cadenita, padres, abuelos, bisabuelos. Que esta familia, por ejemplo, en mi familia, mi abuelo lo operaron de la próstata y tuvo problemas de próstata. Mi padre murió de cáncer en la próstata. Entonces yo tengo problemas de próstata. ¿Por qué? Porque traemos una herencia. Entonces los doctores nos dicen que se van transmitiendo las enfermedades. También se transmite, por ejemplo, la facción. Los padres heredan a los hijos sus facciones. ¿A quién se parece? ¿Verdad? Si está prietito, prietito, dice, se parece a mi esposo, ¿verdad? Se heredan las facciones. Pero también se hereda, hermanos, las cosas espirituales. Las cosas espirituales que traemos en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuáles son los pecados de la familia? ¿Qué es lo que se ha metido en este disco, hermanos? En la forma de pensar que dice Pablo, transfórmense mediante la renovación de su mente. En mi familia, desde mi tatarabuelo, mi abuela, mi padre, eran agiotistas. ¿Sí saben lo que es un agiotista? Un agiotista es unos que prestan dinero a rédito, ¿verdad? Y nos viene de familia. También dentro de la familia había muchas envidias por cuestiones materiales que se llegaron a matar entre algunos familiares. Entonces, envidias, codicia y avaricia, y una ambición desordenada a las cosas materiales. ¿Qué se va metiendo en la mente? ¿Qué forma de pensar vamos adquiriendo? Envidia, codicia, avaricia y ambición desordenada a lo material. El otro día platicaba con mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo idéntico, y hablábamos de esto. Entonces decía, oye, ¿sabes qué? Dice, sí es cierto. Dice, porque nomás llega mi esposa y me pide algo de dinero para comprar esto, para comprarle ropa a los niños. Dice, y yo empiezo a sentir un coraje. No, yo estoy seguro que ninguno de los hombres aquí sienten eso, ¿verdad? Los que están aquí son bien generosos, ¿verdad? Le dan todo el cheque a la esposa, ¿verdad? Y no les voy a pedir que levanten la mano, ¿verdad? Dice, siento un coraje aquí en mi corazón. Dice, ¿y qué trabajo me da soltarle la lana? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el corazón está pegado a esas cosas materiales, está pegado al dinero, el corazón. Si el maldito dinero no sirve para hacer feliz a los que amas, entonces ¿para qué diablo sirve? Para causar problemas. Entonces, hermana, hermano, si el dinero que traes tú en tu bolsa no sirve para hacer feliz a tu esposa, a tus hijos o a tus hijas o a la familia, entonces ¿para qué diablo sirve? Para creerme que puedo. Decía una vez un hombre, llegó
todo agüitado. Padre, ¿sabe qué? No traigo ni un quinto en la bolsa, ¿verdad? Y ando muy mal. Y aquel hombre angustiadísimo, pues ya, gracias a Dios se le ayudó, se fue contento. Llegó como a los 2 o 3 meses, pero contento. Dice, padre, mire, ahora sí traigo billetes en la bolsa, ¿verdad? ¿Qué le daba valor a ese hombre, hermanos? ¿Su dignidad como hijo de Dios o un puño de dinero en la bolsa? Desgraciadamente, como dice Vicente Fernández, uno vale según lo que tiene. Por desgracia es la ley de la vida, y no le sigo porque me salgo de tono, ¿verdad? Renuévense en su forma de pensar. En mi familia traemos herencia de muertes violentas. Traemos herencia de rencillas y envidias dentro de la familia. Mi padre y un tío, que en paz descansen los dos, siempre con envidias entre ellos, a ver quién tiene más, a ver quién tiene mejor. Si mi tío compraba una camioneta, mi padre iba y se compraba uno poquito más grande. Si mi tío se compraba una vaca, mi padre iba y compraba 2 y que dieran más leche. Y a ver quién tenía más, y en pleitos y envidias. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que se heredó y traemos herencia de familia, pero también la herencia que nos dejaron Adán y Eva en nuestro corazón. La rebeldía contra Dios, la rebeldía entre unos con otros. Renuévense a través de la renovación de su mente. Entonces la pregunta, ¿qué información traes en este disco, hermana, hermano? Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. ¿Qué forma? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensas? ¿Te has dado cuenta tú cómo piensas? Decía un filósofo por ahí, dice, dime cómo piensas y te diré quién eres. ¿Qué no dice un dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues dime cómo piensas y yo te voy a decir quién eres. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Yo traía una falsa imagen de Dios. Yo a Dios me lo imaginaba. Mi forma de pensar, lo que dice Pablo, renueven su mente. Mi forma de pensar en relación a Dios. Dios para mí era un ogro, un hombre así, cara dura, barbón, con un garrote en la mano y detrás de la puerta, esperando a que yo cometiera el error para darme el sablazo. Porque yo no conocí otro Dios más que el que me enseñaron mis padres. Yo no conocí otro Dios más que el que conocí en mi casa cuando yo iba creciendo. ¿Qué Dios les estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces, cuando Cristo llegó a las puertas de mi corazón y me dice, déjame entrar, allí Cristo me presentó la imagen, la verdadera forma de pensar, la verdad de Dios, que Dios es mi Padre, que me ama con amor eterno y me lo manifiesta y me lo deja sentir aquí en mi corazón. Ese es mi Padre, el Padre que me presenta a Jesús en la parábola del hijo pródigo, que me está esperando con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué forma traes tú de pensar de Dios? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? A ese Dios que le tengo. Yo recuerdo cuando hice mi primer retiro. A ver, ¿quiénes de ustedes no han hecho un retiro? Levanten la mano, los que no han hecho un retiro. Wow, pues levanten la mano, no tengan miedo, que no han hecho un retiro. Gloria a Dios. Pues gracias, hermanos, porque están aquí, le están diciendo sí a Cristo, y Cristo tiene cosas maravillosas para ti este fin de semana.
Recuerdo cuando hice mi primer retiro y el que estaba predicando nos decía, pero bien convencido, dice, hermanos, hermanitas, dice, Dios los ama mucho como su papá. Y yo acá adentro dije, si Dios es como mi papá, y yo no lo quiero. Ya me dio de garrotazos desde que estaba chiquito. Y garrotazo, y garrotazo, y garrotazo, y grito, y garrotazo, y mucho trabajo. Dije, no, pues ya con este tengo, ¿verdad? Dios es como tu papá. Yo decía, no. ¿Por qué? Porque traía, ¿qué forma de pensar traía aquí en relación a mi papá? ¿Cuáles eran las experiencias que tuve yo con mi padre? Vivió mucha violencia doméstica, alcoholismo, adulterio, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, ausentismo del hogar, mi padre ausente constantemente. Entonces, todo eso lo traemos aquí en nuestra mente, y no solamente en nuestra mente consciente, sino que la mayor parte que vivimos desde la niñez lo traemos en nuestra mente subconsciente. Y todo eso se va manifestando, hermanos, en nuestras relaciones. En la relación con la pareja dice, oyes, pues que no se amaba tanto esta parejita, fecho, bacho y apapacho, ¿verdad? Y ahora ya pasaron 6 meses, ¿verdad? Y aquella relación se convirtió en un infierno y se divorciaron. ¿Por qué? Porque ella venía de un hogar donde su padre los abandonó cuando ella estaba recién nacida. Y él venía de un hogar donde había adulterio, donde había alcoholismo, donde había ausentismo. Entonces llegan, ella trae eso acá profundamente en su corazón. Él trae esas experiencias en su corazón, esa forma de pensar. Llegan y empiezan a vivir juntos mientras andan en la luna de miel. 6 meses. Todo es bonito. Cielo bonito. Casa bonita. Pero ya cuando se caen de la nube y empiezan a vivir la realidad, allí valió cacahuate. ¿Por qué? Porque no saben cómo lidiar con esas experiencias y esa forma de pensar que adquirieron al ir creciendo. Traen heridas profundas, experiencias dolorosas que los destruyeron entre ellos dos. Aquel amor bonito que empezó, se destruyeron. ¿Por qué? Por el pasado, por las ataduras que traían cada uno de ellos en su interior. Entonces, ¿qué forma de pensar traes tú, hermana, hermano? Sobre tu papá, sobre tu mamá. No lo que te gustaría, porque muchos dicen, ¿cómo voy a pensar mal de mi papá? ¿O cómo voy a pensar mal de mi mamá? Si Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, pero mi corazón está lleno de rencor y de resentimiento. Yo me recuerdo que llegaba, ya cuando estaba en el seminario, llegaba a visitar a mi madre. Y al principio pues muy contentos, pero ya después de media hora, 45 minutos, yo ya le estaba empezando a hablar medio golpeado a mi madre. Y me empecé a cuestionar, ¿por qué? Y empecé a orar y a pedirle a Dios, Espíritu Santo, ven, porque ya estaba dentro de la renovación. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué siento coraje así con mi madre? ¿Y por qué ya le empiezo a hablar medio golpeado? Y el Señor me llevó a un librito que se llama Sanación Interior. Estoy hablando de 20 años atrás. Y el Señor me llevó cuando yo tenía 3 años y medio, mi hermano gemelo y yo. Mi madre se vino para Estados Unidos, nos dejó chiquitos. ¿Qué sintió el niño interior? Mi madre
me abandonó. Mi madre no me quiere. Mi madre me dejó. Entonces empezamos a platicar la siguiente vez que vine. Le dije, ¿sabes qué, madre? Yo traigo resentimiento contigo. ¿Pero por qué? ¿Yo qué te hice? ¿Te acuerdas cuando tenía 3 años y medio? ¿Qué pasó? No, pues yo me vine a Estados Unidos a trabajar y los dejé allá con la abuela. ¿Sabes lo que experimenté yo? Abandono, soledad, tristeza. Me sentí solito. Sentí que mi mamá no me quería. Sentí que me abandonó. Pero mam, yo te perdono. Te perdono por ese abandono. Y te pido perdón por todas las veces que yo vine y te recalqué. Aunque inconscientemente, porque no sabía por qué. Entonces dice Pablo, hermanos, renueven su mente. ¿Qué forma de pensar traes sobre ti mismo? Cristo quiere ser todo en ti. Pero todo eso que traemos cargando no nos permite de que Cristo entre más a fondo en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es otro obstáculo grandísimo para que esa gracia y ese Cristo vivo no entre más a fondo en nuestro corazón? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Te has puesto a pensar qué piensas de ti mismo? ¿Sabes qué pensaba yo de mí mismo? Pensaba. Y todavía hay algunos rinconcitos por ahí que necesito sacarle, ¿verdad? ¿Sabes qué pensaba de mí mismo? Que era una persona inservible. Porque traía ataduras. Mi padre, mi madre, en la escuela, las personas adultas que estaban a mi alrededor, eres un estúpido, un tonto. Él o ella es mejor que tú. Entonces el niño, hermanos, va aprendiendo y va aceptando las palabras y las acciones de los adultos, especialmente de su papá y de su mamá. Entonces, esa forma de pensar que yo traía era una atadura que no me dejaba avanzar. Yo quería empezar un proyecto y luego me salían esas palabras: tú no puedes. Y me achicopalaba. Empezaba otra cosa: tú, mira, aquel lo puede hacer mejor que tú no sirves. Y esa forma de pensar estaba grabada aquí hasta que vino Cristo. Tuvo misericordia de mí y me dice: yo te amo y yo te libero de todas esas ataduras. ¿Cómo me las libera? Me las empieza a liberar. Al ir creciendo, yo fui aprendiendo y la forma de pensar de mí mismo era de negativa y destructiva. Por las experiencias vividas, por las palabras negativas y destructivas y groseras y las acciones de violencia, las acciones de desamor allí en esa familia me fueron destruyendo la imagen que Dios creó en mí. Pero bendito sea Dios por Jesucristo, dice Pablo, porque Él vino. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 10:10, el enemigo viene para matar, para dividir y para destruir. Entonces Satanás estaba ahí presente en aquel hogar. Éramos católicos de hueso colorado, pero en aquel hogar era un infierno. Era un infierno. Se vivían experiencias muy dolorosas y fueron destruyendo la imagen de hijo de Dios. Pero bendito sea Dios, dice Pablo, por Jesús. El enemigo viene a matar, a dividir, a destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en plenitud, en abundancia. ¿Tú quieres esa vida abundante de Cristo? ¿Tú quieres que Cristo sea todo en ti? ¿Quieres que Cristo sea todo en ti?
esta palabra bendita tiene poder, hermanos. Tiene poder. Génesis 1, 26, 27 dice: y Dios crió al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los crió. Y luego en Génesis 2 dice: y vio Dios todo lo que había hecho y lo hizo muy bueno. Y lo hizo muy bueno. Entonces empecé a leer y a meditar esta palabra. Dios me crió a su imagen y semejanza. Y vio que todo lo que había hecho lo hizo muy. Entonces empecé a creerle a Cristo y no más a Satanás, que viene a matar, a dividir y a destruir. Cristo viene a restaurar la imagen de hijo, de hija de Dios en ti y en mí, en la pareja, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, para que seamos testigos de ese Cristo vivo, hermanos. Cristo viene para liberarnos. ¿Qué piensas de ti misma, de ti mismo? Hoy San Pablo nos habla y nos dice: renueven su mente. Saca el disco viejo y mete el disco nuevo. Tengan en ustedes el mismo pensar y el mismo sentir de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ir logrando eso? Porque no es en un instante, es un proceso, hermano, y eso ya depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. En Efesios 2:15 nos dice que en Cristo Jesús somos criaturas nuevas por medio de la cruz. Vamos a leerlo, Efesios 2:15. Dice así: anulado en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Judíos y griegos, blancos y negros, ricos y pobres, esclavos y libres, Jesucristo viene a reconciliarnos con Dios y hacernos una criatura nueva. En Cristo Jesús somos llamados a la unidad en un mismo espíritu, una sola fe y en un solo corazón. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así: los exhorto, pues, yo prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como una sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Entonces, Cristo quiere ser todo en ti, en mí. En Juan 17, 21, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, que sean
uno, como tú y yo somos. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y para concluir, hermanos, ¿quieres que Cristo Jesús sea todo en ti? El que quiera diga amén. El que quiera diga amén. Quiero, Señor, que tú seas todo en mí. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Jesucristo nos ha dejado las herramientas y los materiales para lograrlo. Pero aquí es donde viene ya el compromiso. La primera herramienta que Cristo nos deja es su palabra. Mi palabra es espíritu y vida. ¿Quieres crecer en la vida del espíritu? Entonces, sumerjámonos, escudriñemos, estudiemos, comprometámonos a estudiar, a meditar y a reflexionar y a vivir esta palabra en cada una de nuestras vidas. Y Cristo va a ir siendo poco a poco en ti. ¿Qué dice San Juan Bautista? Señor, que yo, para que Él, ¿qué dice ese cantito? Conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca, conviene que Cristo crezca más y más, y que disminuya yo, y que disminuya yo, y que disminuya yo más y más. Entonces, sumergirnos en esta palabra. Esta palabra empezó a cambiar mi forma de pensar. Empezó a cambiar mi forma de sentir. Antes, con la antigua forma de pensar, vivía yo, hermanos, en una depresión. Yo no sabía, pero traía una depresión casi desde niño. Depresión, tristeza, soledad. Traía mucha angustia. Era muy miedoso, con muchos nervios. ¿Por qué? Porque aquella criaturita ya tenía un cuerpo de 25, de 28, de 30, de 40 años, pero adentro traía un niño muy lastimado y muy herido. Un niño muy traumado por las experiencias. Pero cuando el Señor me empezó a sumergir en su palabra y empecé a creer en esta palabra bendita, esa palabra me empezó a liberar, hermanos. Si antes creía que era un inservible, ahora creo y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra fe, hermanos. Entonces, esta palabra tiene poder para cambiarnos. Empezaron a desaparecer esa forma de pensar negativa para pensar de acuerdo al pensamiento de Cristo. Y empezaron a desaparecer los miedos. Empezó a desaparecer la angustia. Empezó a desaparecer la soledad, la depresión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida y me empezó a llenar del pensar y del sentir de Cristo. La palabra de Dios, los sacramentos. Dios nos ha dejado en nuestra iglesia una riqueza maravillosa que son los sacramentos, hermanos. A mí me da tristeza cuando un sacerdote, un hermano mío sacerdote, no tiene ni 5 minutos para confesar a un hermanito, a una hermanita. Porque la confesión es un sacramento de sanación y de liberación.
cuando se hace profundamente, cuando se hace un examen de conciencia a fondo y se saca todo lo que trae. Acuérdense lo que dice Santiago: hay 3 formas de confesarnos. Una que tienen nuestros hermanos protestantes y dicen: yo me confieso con Dios, no necesito nada más. Muchos de ellos están atados, esclavizados. Claro, Dios nos perdona. Dice en Santiago, en el capítulo 5 de su carta, dice: confiésese, es la segunda forma de confesarse. Confiésense sus pecados unos a otros. A ver, esposos, ¿ya te confesaste con tu esposa? ¿Ya le confesaste toda tu vida a tu esposa? No me digas, ¿verdad? Esposa, ¿ya le confesaste toda tu vida a tu esposo? No. ¿Verdad que no? Dice: confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanos. Para que sean sanos. Entonces, si no hemos hecho una buena confesión con Dios, bueno, con Dios nos confesamos, ¿verdad? Pero si no hemos hecho una buena confesión con la pareja, entonces no vamos a sanar profundamente. Y la tercera forma de confesarnos es el sacramento de la reconciliación. ¿Qué dijo Cristo a los apóstoles? A los que les perdonen los pecados les serán, y a los que se los retuvieren les serán. Entonces Dios nos deja las herramientas para que Cristo vaya siendo más y más en cada uno de nosotros, y siendo menos yo y siendo menos yo, a través de una buena confesión. En la parroquia donde estaba antes, en Portland, empezamos este proceso. Hay una hermanita en San José, ¿verdad?, que está empezando un ministerio de predicación fuerte. Dice: padre, vamos a... Le digo: ¿por qué? Dice: es que ya tengo como 20 años en la renovación y no he hecho una buena confesión. Y aquella mujer empezó a abrir su corazón y a sacar todo lo que traía, lo que tenía vergüenza, tenía miedo de confesar, de todo lo que hizo y lo que le hicieron en su vida desde su niñez. Duramos como 1 hora y media en la confesión. Y aquella mujer salió una mujer nueva y libre, hermanos. ¿Por qué? Porque pudo abrir su corazón de par en par y dice: ahora no tengo secretos para nadie, porque Dios me ha perdonado todos mis pecados. Los pudo confesar y sacar lo que traía en su corazón, y ya no traía esa preocupación, esa angustia y ese miedo en su mente. Los sacramentos, el cuerpo y la sangre de Cristo, la oración, el acompañamiento espiritual con alguien que tengas confianza, que no te juzgue, que no te condene, que no te critique. Si podemos encontrar algún sacerdote, pues bueno, pero si no, algún hermanito, hermanita maduro en la vida del Espíritu. Y la comunidad. Vamos a continuar después con el tema. Tengo otro tema más tarde. No voy a alcanzar a terminarlo. Vamos a hacer una pequeñita oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita, donde nos invita, Señor, a disminuir, a reconocer nuestra realidad, dónde somos,
cómo somos y dónde estamos. Ser honestos con nosotros mismos, no pretender algo que no somos, ni ponernos máscaras para cubrir todo lo negativo y lo destructivo que traemos en nuestro interior, que no nos permite avanzar en nuestra relación contigo, en nuestras relaciones personales unos con otros.